Todas. Estamos comenzando, ¿cierto?, con la grabación. Hoy día se viene una charla que todo el mundo cree que es fome. Yo creo que todo el mundo le pone más presencia y más atención, ¿cierto?, al tema del currículum y al tema de la entrevista. Pero, para sorprenderlo, efectivamente, ¿cierto?, la carta de presentación no es tan triste. La carta de presentación es bastante importante, ¿cierto?, considerando que nos puede abrir una puerta. Por una parte, ¿cierto?, tenemos nuestro currículum que lo enviamos a las diferentes postulaciones para el trabajo o para, ¿cierto?, las prácticas. Por otra parte, también tenemos, ¿cierto?, nuestro perfil en LinkedIn. Que yo vi que algunos de ustedes ya me agregaron, así que los felicito y quedo totalmente abierta, ¿cierto?, a recibir todas las invitaciones de LinkedIn para aumentar nuestra red. Pero también tenemos la carta. Y la carta es una llavecita, de alguna manera, es una llave, ¿cierto?, que nos permite entrar, ¿cierto?, de manera más directa probablemente a la posibilidad de la entrevista. Así que al terminar la sesión del día de hoy vamos a aprender a pensar cómo se hace, ¿cierto?, la carta de presentación, vamos a aprender a crear y, por supuesto, ¿cierto?, a enviarla. Yo les traje un modelo bastante simple para finalizar la charla, el webinar, para que ustedes, ¿cierto?, puedan trabajarlo y creen su propia cartita. Entonces, me hago la pregunta, así como nos preguntábamos, ¿cierto?, por dónde empezábamos con el currículum y por dónde empezábamos también, ¿cierto?, con el perfil de LinkedIn, ahora nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo, ¿cierto?, a crear esta carta de presentación? ¿Cuál es la información que pongo? ¿Qué escribo? ¿A quién la dirijo? ¿Cuál es el formato? Es súper importante pensar que la carta de presentación no tiene que ser extensa, no tienen que contar toda su vida, ni sus tristezas, ni sus alegrías. Nos tenemos que aprender a enfocar. Vamos a ver que la carta está orientada a... muy buena pregunta, Cristóbal. La carta de presentación vamos a ver que es, además, ¿cierto?, de ser una llavecita y que nos va a permitir llegar de manera más fácil a una entrevista, tal como su nombre lo dice, nos presentamos. Contamos un poquito acerca de quiénes somos, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestras competencias, y siempre teniendo en mente que no es copiar y pegar el currículum. Vamos a ver que efectivamente la carta está orientada a mostrar nuestros rasgos de personalidad a través de la escritura, mostrar también quiénes somos desde los conocimientos, desde nuestra experiencia, desde nuestras habilidades, ¿cierto?, desde nuestras fortalezas y aquellos puntos fuertes, ¿cierto?, que tenemos para presentarnos en el mundo laboral. Entonces, yo les decía, y respondiendo, ¿cierto?, a la pregunta de Cristóbal, efectivamente, uno cree que por una parte, ¿cierto?, el currículum habla de nosotros. También creemos, ¿cierto?, que el perfil de LinkedIn, donde tiramos toda la carne a la parrilla, ¿cierto?, sin ser un currículum, efectivamente también permite al reclutador o al empleador conocernos. Y en ese sentido, estamos perdiendo una oportunidad súper importante, porque la carta de presentación nos permite y le permite, ¿cierto?, valga la redundancia, al reclutador y al empleador entender quiénes somos, por qué debería contratarnos, pero por sobre todo, qué tenemos, ¿cierto?, para ofrecerle a la organización. En ese sentido, la carta de presentación es más allá, es mucho más que contar nuestra formación académica, sino que más bien está orientada, ¿cierto?, a las habilidades blandas, a esas mal llamadas habilidades blandas, que deberían llamarse habilidades maestras o habilidades esenciales. Yo les he dicho, ¿cierto?, en los webinars anteriores, que efectivamente el 60%, ¿cierto?, de nuestra postulación es habilidad esencial. Y solamente, ¿cierto?, el 40% de que nos elijan o no, tiene que ver con nuestros conocimientos técnicos y con nuestra experiencia. En definitiva, el mundo laboral hoy en día le da muchísima importancia, ¿cierto?, a quienes somos, cuáles son nuestras habilidades, desde el liderazgo, ¿cierto?, el trabajo en equipo, la participación, la colaboración, la asertividad, la mal llamada proactividad también. Yo les decía en algún momento, ¿cierto?, en el perfil profesional del currículum, que dejáramos de hablar de la proactividad como caballito de batalla, es como la bandera de guerra. Es que yo soy proactivo, es que yo soy proactiva. La proactividad, ¿cierto?, se confunde con autonomía, es mucho más que eso. Y en ese sentido es que la carta de presentación nos permite
mostrar realmente quiénes somos, si somos creativos o creativas, si tenemos la capacidad, ¿cierto?, para socializar, si la gente nos dice que somos carismáticos o carismáticas y tenemos buena llegada, ¿cierto?, con las personas. ¿Alguno de ustedes había sido, ¿cierto?, presidente de, no es el centro de no creo la palabra usted, pero tenía un cargo desde ahí? Eso demuestra, ¿cierto?, que usted ha tenido la capacidad de manejar masas, que tiene la capacidad de persuadir, de encantar, ¿cierto?, a las otras personas, ¿cierto?, con su discurso, con su hacer. Toda esa información, ¿cierto?, es lo que tiene que llevar la carta de presentación. O sea, salirme un poquito, ¿cierto?, que soy ingeniero de la Católica o ingeniera de la Católica y contar realmente quién soy y por qué tienen que elegirme. ¿Por qué me tienen que elegir a mí por sobre el resto? ¿Qué tengo yo? ¿Cuál es mi rasgo, ¿cierto?, diferenciador de personalidad con el cual puedo cautivar, encantar, ¿cierto?, seducir, persuadir al empleador o al reclutador? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de esta carta de presentación es captar la atención del entrevistador. Generalmente, uno entrega o uno carga, ¿cierto?, en los perfiles, en las páginas web, ¿cierto?, en los portales laborales, uno carga el currículum. Pero también uno suma un puntito adicional si carga, ¿cierto?, la carta de presentación, una carta bien redactada, sin fallas ortográficas, ordenada. Y esta carta claramente tiene como objetivo, y que se los vengo diciendo, ¿cierto?, hace un par de minutos, es que es la forma, ¿cierto?, cómo nos diferenciamos. Imagínense que todos ustedes se van a titular de la misma carrera y tienen los mismos conocimientos y las competencias y las habilidades técnicas. Pero ¿qué los diferencia a uno de otro o a uno de otra, ¿cierto? Los diferencia esas habilidades esenciales y cómo, ¿cierto?, convencemos al entrevistador para que nos contrate. Entonces, súper, 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 súper importante. Se trata de que la carta no sea latosa. Yo he leído, me ha tocado leer esas cartas que son, ¡ay!, extensas. 2 hojas, 2 carillas de un postulante contándome absolutamente todo, recalcando ciertos elementos, pero no lo suficiente para causar impacto. Vamos a ver que existen frases, ¿cierto?, que uno puede incluir en esta carta para causar impacto, para llamar la atención. Y en ese sentido, la carta tiene que ser breve, tiene que ser clara y tiene que ser concisa. O sea, estamos hablando de máximo 3 párrafos, no más que eso. Por otra parte, como es una carta de presentación y estamos presentando, ¿cierto?, a una persona, que somos nosotros mismos, esa carta tiene que ser real, tiene que ser creativa y también tiene que ser muy personal. No tiene sentido copiar y pegar de internet. O sea, yo puedo googlear cartas de presentación laborales y copiarlas, pegarlas y adecuarlas, ¿cierto?, a mi postulación, pero no tiene ningún sentido porque finalmente en ese documento yo tengo que agregarle corazón y alma, tengo que agregarle mis rasgos de personalidad y darle énfasis a mi manera, ¿cierto?, a mis conocimientos y a mis habilidades. Sí, tu carta de presentación claramente puede ser similar al extracto que uno incluye en LinkedIn, considerando que ese extracto no es muy extenso, es claro, es preciso, uno tira toda la carne a la parrilla, pero lo hace de tal manera en 3 párrafos o 2 párrafos que logra de una manera carismática y personal llamar la atención de los headhunters en LinkedIn y también, ¿cierto?, nos puede funcionar en la carta de presentación. Entonces, ¿por qué yo les decía que la carta de presentación funciona como una llavecita? Está el portal, ¿cierto?, laboral. Yo subí mi currículum, pero puede pasar que mi currículum no convenza al reclutador, que lo encuentre monótono, que lo encuentre muy triste, que lo encuentre pobre, ¿cierto?, en información, o simplemente, ¿cierto?, que mi currículum no esté organizado de tal manera, que no esté organizado de una manera adecuada para causar un impacto. Y en ese sentido, la carta de presentación es la oportunidad que tenemos de poder convencer al reclutador, al entrevistador, ¿cierto?,
o al empleador de que yo soy el candidato, de que yo soy la candidata, ¿cierto? Perfecta para el puesto laboral. Y en ese sentido me voy a detener en la revisión que hacemos cuando somos postulantes. Es súper importante revisar, ¿cierto?, bien el aviso al cual estoy postulando y revisar también, darse el trabajo de investigar acerca de la empresa. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué voy a buscar acerca de la empresa? ¿Por qué voy a investigar en Internet? Porque las empresas tienen una misión, una visión y valores importantes, ¿cierto?, que organizan su planificación estratégica, es decir, la planificación de cómo van a alcanzar sus objetivos, así como también dentro de toda esta información que hay en las páginas te cuentan las diferentes sucursales, los lugares donde trabajan, los proyectos que tienen, ¿cierto?, en desarrollo, y desde esa información uno se puede enganchar y realizar una carta que sea adecuada y ajustada a esa empresa. Uno de los grandes errores, tal como vamos a ver más adelante, es hacer una carta genérica. Es copiar y pegar la misma carta para todas las postulaciones por igual y no darse el trabajo, ¿cierto?, de investigar, por una parte a la organización y su planificación y por otra parte, ¿cierto?, el cargo. Cuando ustedes revisan un aviso, los cargos tienen una descripción y un análisis. Uno como un común mortal no lo sabe. En la descripción tiene que ver con las tareas, las funciones y las atribuciones, ¿cierto?, que se va a ejecutar en ese puesto el candidato, ¿cierto?, que sea elegido. Pero también existe el análisis del cargo. Y el análisis del cargo está relacionado con los requisitos. Vamos a ver, en cualquier aviso que están los requisitos intelectuales que tienen que ver con nivel educacional, el tipo de carrera, las especializaciones, los conocimientos técnicos, el manejo de programas y de software, que es lo intelectual. Están también, ¿cierto?, las habilidades necesarias y aparece de manera literal trabajo en equipo, colaboración, participación, liderazgo, manejo de conflictos, resolución de problemas, por ejemplo. Y además ese análisis implica información detallada respecto al cargo, que usted, como postulante, ¿cierto?, tiene que cumplir, como la posibilidad de trasladarte de ciudad, la posibilidad de trabajar por turno, también describe, ¿cierto?, el ambiente de trabajo, y lo dice en algunos avisos, como ambiente de trabajo bajo presión, ambiente de trabajo en el cual se tiene que cumplir metas, ambiente clásico de oficina, ambiente clásico de industria o de empresa. Lo dice. Entonces, ustedes como postulantes se tienen que fijar en esa descripción que tiene que ver con qué vas a hacer en ese cargo, pero también en el análisis que tiene que ver, ¿cierto?, con los requisitos. Entonces, yo ya me estudié eso, me estudié, ¿cierto?, los requisitos y me estudié las tareas, ¿cierto?, lo que va a tener que hacer el cargo, y mi pega como postulante, ¿cierto?, es convencer de que yo soy el candidato o la candidata perfecta, que yo tengo, ¿cierto?, las habilidades, los conocimientos, y puede ser que no tenga la experiencia, pero sí puede ser, ¿cierto?, que tenga todas las habilidades que compensan, ¿cierto?, esa falta de experiencia laboral. Porque, ¿saben?, el gran talón de Aquiles, ¿cierto?, de ustedes y mío en algún momento de la vida, que uno no tiene la experiencia, entonces dice, bueno, pero ¿para qué voy a postular si efectivamente no tengo la experiencia para el cargo? Bueno, aquí yo le digo y le rompo el mito que puede postular igual y que su carta puede ser la puerta de entrada a ese cargo que tanto sueña. Primero, vamos a ir viendo tips. Lo primero es que la información que yo tengo en la carta no es lo mismo que el currículum vitae. Al igual, ¿cierto?, que el perfil profesional de LinkedIn, yo no copio y pego, sino que yo redacto un texto que no se extiende más allá, ¿cierto?, de 3 párrafos, en la cual yo muestro, yo cuento, ¿cierto?, cuáles son mis capacidades, cómo puedo aportar, a lo mejor qué aprendí
en mi práctica profesional y cómo eso lo puedo convertir en un aporte para la empresa a la cual estoy postulando. Sí, las cartas siguen las mismas consideraciones aquí, en China, en Estados Unidos, en España, en Argentina, donde usted quiera. Efectivamente, son las mismas consideraciones y nosotros vamos a revisar, ¿cierto?, cuáles son los elementos que sí o sí tienen que tener. Si es para el extranjero, probablemente la carta la va a tener que redactar en inglés. La misma información, pero en otro idioma. Entonces, como tips, 5 o 6 habilidades, no más que eso, porque efectivamente no existe el candidato perfecto. Sí, las cartas deben ser distintas de acuerdo al puesto al que tú quieres postular y de acuerdo a la empresa también. No tiene que haber una carta genérica, eso es lo peor que uno puede hacer. Una carta para todos los trabajos. Por eso les decía yo que es importante, ¿cierto?, investigar a la organización. Y vamos a ver en los modelos, en el modelo, ¿cierto?, que les traje, que uno puede incorporar de dónde obtuvo el aviso, por qué te llamó la atención, por lo tanto no puede ser una carta genérica. Entonces, de 5 a 6 habilidades, no más que eso. Usted puede poner autonomía, que sabe trabajar bajo presión, que tiene habilidades comunicacionales, que no tiene dificultad en resolver problemas, que a lo mejor le es fácil resolver conflictos, a lo mejor ha desarrollado liderazgo, que es proactivo entre comillas, que es autónomo o autónoma, ¿cierto? Hay tantas, ¿cierto?, habilidades esenciales, que usted es paciente, que sabe escuchar, que no tiene dificultad en ponerle atención a las otras personas cuando hablan, que es ordenado, que es prolijo, que es detallista. O sea, hay un montón. Usted googlee, usted ponga habilidades laborales y le va a aparecer una larga lista. Y de esa lista usted elija las que más le acomodan, las que más se parecen a usted, las que son más reales. Porque si vamos a poner las mismas de siempre, trabajo en equipo, liderazgo, proactividad, asertividad y empatía, no, hay mucho más que eso. Por ejemplo, usted puede poner que ha desarrollado la inteligencia emocional frente a situaciones, ¿cierto?, conflictivas o problemáticas que se presentaron en su experiencia, en su práctica laboral, así como también, ¿cierto?, en el desarrollo de voluntariados. Todo eso sirve en una carta de presentación. Entonces, fórmula básica, 5 o 6 habilidades que las vamos a buscar en Google, ¿cierto?, y las vamos a adecuar a nuestro perfil. Y además conocimientos y otros elementos, ¿cierto?, que hayan sido requeridos en el aviso. Tenemos preguntas. ¿Cómo se debe hacer llegar la carta de presentación para una postulación? ¿Es por correo, como archivo adjunto o como cuerpo del correo? Ah, como archivo adjunto, efectivamente. Si la vas a cargar en portal laboral, archivo adjunto. Si la vas a enviar directamente a la empresa, como archivo adjunto. Y si la vas a entregar por mano a la antigua, en papel. Tiene un sobre. Y bien doblada, no la doblen así como que uno pesca una hoja vieja y la dobla en 4, no. Uno tiene que cortar, doblar la hoja, ¿cierto?, solamente en 3, y en un sobre que esté limpiecito, estiradito, ¿cierto? Porque ese es otro tema, que lo vamos a hablar en la siguiente semana, cuando hablemos acerca de la entrevista. Pasa algo bastante particular con la impecabilidad. Mientras más impecable te veas, mientras más impecable entregues tu currículum o entregues la carta, más confianza generas. Es algo súper raro. La mente humana, saben ustedes que funciona de una manera particular y extraña, y en ese sentido, la prolijidad y la impecabilidad genera confianza. Es tan simple, ustedes me ven, ¿cierto?, ordenadita, maquillada, bien arreglada, pero si yo anduviera, ¿cierto?, con mi pijama, chascona, y a lo mejor sin maquillaje, con cara de recién levantada, probablemente dirían, no le compro nada a esta psicóloga, no le creo.
Y yo podría estar contándoles absolutamente lo mismo, pero ustedes me verían poco impecable y sería poco confiable. También mencionar que existe interés en aprender, pero por supuesto que sí, Cristóbal, tú puedes poner en tu carta que estás interesado en aprender, en desarrollar nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes que te permitan, ¿cierto?, desarrollarte como profesional en el área que te gusta. Contestemos otra preguntita. ¿El largo del pelo y la barba influye? No, siempre y cuando usted se vea ordenado, su pelito, ¿cierto?, limpio, y si lo tiene suelto, peinadito, y si le gusta llevarlo amarrado, ordenado. Lo mismo con la barba. Si usted tiene una barba de 2, 3 días, esas barbas desprolijas, sin cuidar, claramente que vamos a hablar del tema de la impecabilidad. La gente poco confía en esos barbones de 2, 3 días que no cuidan su aspecto, que no cuidan su pelito, que no están ordenados. Lo mismo pasa con nosotras, o sea, si estamos despeinadas o extremadamente maquilladas, también, ¿cierto?, habla de poca impecabilidad, que no nos dimos el tiempo suficiente, ¿cierto?, o para ordenarnos el pelo, o para arreglarnos la barba, ¿cierto?, o para cortarnos las uñas y que las uñas se vean limpias y ordenadas. Pero eso lo vamos a hablar cuando hablemos de entrevistas. Y por el tema de los tatuajes no se preocupen, porque hoy en día el tatuaje es secundario, que sería lo único que podría llamar la atención de la gente cuando se tatúan la cara o se tatúan el cuello, pero el resto de los tatuajes no llama la atención, se han normalizado y ya no se relacionan, ¿cierto?, con delincuencia ni con la cárcel. No, se entiende que el tatuaje hoy en día es algo totalmente normal. Ya, aquí es donde van a empezar a sufrir ustedes un poco. El tatuaje en las manos depende porque yo he contratado gente con tatuaje en las manos, porque uno se pregunta como reclutador, a ver, ¿el tatuaje incide en su desempeño profesional? No, en nada, en absolutamente nada. Tú no vas a ser ni mejor ni peor trabajador ni trabajadora si tienes tatuada la mano, ni la palma, no. Así que tranquilidad con los tatuajes. Con esta frase es que ustedes sufren, porque dice, a los reclutadores les importa más la experiencia laboral que la formación. Entonces ahí usted se pregunta, y va a sufrir y va a decir, pero pucha, yo no tengo experiencia laboral. Tengo mi formación académica, pero no tengo experiencia laboral. Algunos, yo creo que un alto porcentaje de los que están presentes acá no tienen, ¿cierto?, un gran recorrido de experiencias laborales anteriores. Entonces, pongámonos en el escenario de que no tenemos, ¿cierto?, la suficiente experiencia para el cargo al cual estamos postulando. Entonces, cuando eso sucede, usted tiene que preocuparse de destacar los conocimientos que ha ido adquiriendo en su formación académica, en la formación complementaria, en los diferentes cursos, ¿cierto?, y capacitaciones a las cuales ha asistido. Y por otra parte, tiene que haber un equilibrio, ¿cierto?, con las habilidades. A eso le tenemos que dar mayor énfasis. Conocimientos adquiridos y habilidades, ¿cierto?, que poseemos. En cambio, si usted tiene mucha experiencia laboral, ahí hay que equilibrar las experiencias laborales pasadas con el puesto al cual estás postulando hoy en día. Es decir, ¿cuál es la conexión que existe entre los trabajos que he desempeñado en tiempos anteriores y el trabajo al cual estoy postulando? Esos son los dos equilibrios, ¿cierto?, de acuerdo a los dos escenarios que nos encontramos frente a una postulación. También, cuando usted decidió generar un cambio de rumbo en su carrera profesional, un cambio en 180 grados, puede pasar, a lo mejor no hoy día, pero puede pasar que en 5, en 4, en 3 años más usted diga, no quiero seguir trabajando en esta área, me quiero cambiar y quiero postular un trabajo totalmente distinto. Entonces, esa carta, ¿cierto?, de presentación es la oportunidad para explicar por qué
considera, ¿cierto?, que ese cambio, que ese giro en tu profesión es lo que necesitas hacer en este minuto para poder explorar otras áreas, para incorporar ciertos nuevos conocimientos y habilidades, para poder desempeñarte, ¿cierto?, en lo que siempre soñaste, tal vez. Esa es otra forma de redactar nuestra carta de presentación. Ajá, esto era lo que yo les decía hace rato. Sabemos que los conocimientos son importantes, sabemos que también, ¿cierto?, las experiencias laborales son importantes y son uno de los elementos, ¿cierto?, en los que más se fijan los reclutadores. Pero por sobre todo, es importante que usted tenga el perfil adecuado para la empresa, que era lo que yo les mencionaba respecto a, perdón, la planificación estratégica, la misión, la visión, los valores, los diferentes proyectos, las diferentes sucursales, la meta de la organización, como yo, como postulante, ¿cierto?, soy adecuado desde mis habilidades blandas, desde mis rasgos de personalidad, porque voy a contribuir a la misión, porque voy a contribuir a la visión, porque voy a contribuir, ¿cierto?, con mis habilidades blandas al desarrollo de los valores, porque puedo contribuir, ¿cierto?, en los diferentes proyectos que se están desarrollando en la organización, más allá de los conocimientos que tengo, más allá, ¿cierto?, de la poca experiencia laboral que puedo tener. ¿Cómo engancho yo, Claudia Barrientos, ¿cierto?, con la cultura organizacional desde mis habilidades y desde mis rasgos de personalidad? También, súper importante, más que importante, ser personal, creativo y real. O sea, lo mismo que yo les digo y les voy a decir la próxima semana cuando veamos, ¿cierto?, las pruebas psicológicas y veamos también las entrevistas, las dos últimas charlas. Es súper fácil pillar a alguien cuando arma un personaje. Y eso uno lo ve, ¿cierto?, en el lenguaje no verbal. Uno se da cuenta cuando la gente está mintiendo, uno se da cuenta, ¿cierto?, cuando está inventando, cuando infla su experiencia, sus conocimientos. Uno lo ve en vivo y en directo, uno tiene esa capacidad. Pero también uno puede darse cuenta si tiene experiencia, o sea, si tiene varios años de expertise en el área, si el postulante está mintiendo en su carta. Sí. Así como ustedes se fijan, si alguien le está mintiendo, ¿cierto?, en el mensaje de WhatsApp, uno se puede dar cuenta cuando el postulante te está mintiendo por la forma de escribir, por la forma de redactar, y porque... ¿Y dónde yo me he dado cuenta, cierto, que la gente me está mintiendo en la carta de presentación? Cuando lanzan las habilidades como si fuese una metralleta. Una tras otra, soy líder, soy carismático, tengo facilidad de comunicación, soy proactivo, soy empático, tengo inteligencia emocional. Cuando tiran toda la carne a la parrilla en una sola frase, uno dice, raro, esto no es real. Cuando ocupan palabras rimbombantes, cuando ocupan palabras extremadamente exóticas, ¿cierto?, o extremadamente técnicas en el documento, es porque el postulante necesita confirmarse a sí mismo. Entonces, mi recomendación personal y principal en este apartado es que usted sí sea creativo, busque una prosa, busque una manera particular de presentarse, agregue cierto su toque personal, pero agregue también lo real que es y lo humano o humana que puede llegar a ser. Porque ese documento, esa hojita, va a ser leída probablemente por varios reclutadores y tiene que reflejar quién es usted para que no se genere un choque, ¿cierto?, cuando sea llamado a la entrevista. En caso de que no me crean algo y sea verdad, es muy desesperado tratar de demostrar que sí es cierto. Bueno, eso lo vas a tener que demostrar en la entrevista, porque sí, el currículum es importante, sí, el perfil de LinkedIn es importante, sí, la carta de presentación es importante, pero la decisión final
Y los test psicológicos también son importantes, pero la decisión final se toma en la entrevista. La entrevista es doña y señora en el proceso de selección y reclutamiento. No hay nada más importante que la entrevista, por lo tanto, si yo como reclutador tengo una duda respecto a tu carta, probablemente lo voy a confirmar en la entrevista a través de las preguntas que te realice. Pero, ¿y si la persona está acostumbrada a usar palabras técnicas o casi rebuscadas en su vocabulario diario? Ya, pero uno tiene que pensar que quien va a leer tu carta no maneja ese vocabulario técnico. Es como cuando ustedes hacen un informe y hacen un glosario, ¿cierto? Porque el informe de ese proyecto o de esa investigación puede ser leído por cualquier persona del área y probablemente esa persona no maneja ese vocabulario técnico en su totalidad. Y uno para eso le pone el glosario. Lo mismo sucede acá. Tú tienes que preguntarte, a ver, ¿quién va a leer la carta? ¿Lo va a leer alguien que es del área de la ingeniería y que se maneja con términos técnicos? ¿O lo va a leer alguien que es más bien de las ciencias sociales o del humanismo, donde no utilizan en el diario vivir esta terminología? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué caso es necesario enviar la carta además del currículum? Yo creo que cuando tú postulas, ¿cierto?, por los portales, siempre es necesario cargar una buena carta de presentación. Y si estás postulando, ¿cierto?, directamente a una empresa y te da la opción de cargar más de un archivo, cargue su carta de presentación. No pierde absolutamente nada, pero puede ganarlo absolutamente todo. Oye, eso me salió como frase motivacional. Ya, entonces, mostramos nuestra personalidad en el documento, ¿cierto? Le hacemos saber al otro quién soy. Segundo, yo ya les dije que la carta tiene que ser clara y concisa, 3 párrafos. ¿Para qué? Para que yo como reclutadora la pueda leer en pocos segundos. O sea, que no, entre comillas, uno no pierda el tiempo leyendo cartas que son extensas y fome. Es lo mismo que pasa con los currículos. Antes, cuando solamente, ¿cierto?, se recibían currículos en papel, bueno, hay algunas empresas que todavía lo hacen, y que les gusta acumular papel, uno como reclutador, y yo debo decirlo, yo voté varios currículos, porque llegaban los currículos y eran extremadamente extensos, entonces uno pierde el tiempo revisándolo. Yo no voy a estar leyendo currículum de 3 carillas si tengo 150 currículos que revisar. Lo mismo con la carta de presentación. El reclutador, aunque lea, ¿cierto?, de la pantalla de un computador, no va a estar dispuesto, comillas, a perder el tiempo en una carta de 2, 3 carillas, si puede obtenerlo, ¿cierto?, en una sola carilla. Si su currículum va a generar impacto, lo va a hacer porque es una carilla como máximo. Entonces yo como reclutador lo voy a ver y voy a poder sacarle la foto completa inmediatamente. Lo mismo pasa con la carta de presentación. Una hoja es suficiente, 3 párrafos es suficiente para presentarse, deslumbrar, ¿cierto?, y generar un impacto positivo. Ya, si yo voy a cargar la carta, ¿cierto?, a los portales, tengo que ser extremadamente cuidadoso, cuidadosa, ¿cierto?, en que el archivo que estoy adjuntando tenga mis datos actualizados y que esté correctamente presentada. Eso quiere decir que no tenga fallas ortográficas, que no tenga fallas de redacción, que no me equivoque, ¿cierto?, en el uso de la puntuación, así como tampoco me equivoque en el nombre de la empresa, ni tampoco a la persona a la cual está dirigida la carta. Esos detalles suman, y esos detalles también, ¿cierto?, pueden restarnos puntos en esta carrera de selección y reclutamiento en la cual nosotros aparecemos como postulantes. Tú puedes, sí, el currículum blanco y negro es fome, ¿cierto? Ya dijimos que es muy ochentero y muy antiguo. Tu carta puede agregar color. Tú puedes agregar color a tu carta, no extravagante, porque, buena pregunta, no extravagante, ¿cierto?, la carta. Colores que sean sobrios, que se vean impecables, ordenados, salvo que usted sea diseñador, usted sea un artista, probablemente sí le van a aceptar, ¿cierto? Y
iba a ser mejor valorada una carta rimbombante, de muchos colores, muy llamativa. Pero en su área, una carta, ¿cierto?, sobria, con colorcito, no tendría por qué restarle. ¿En qué persona se debe redactar? Buena pregunta. La carta se redacta en primera persona. Yo soy, yo sé. Soy una persona que tiene vastos conocimientos en el área de la ingeniería, me he desempeñado como jefe de proyecto, hace bla, bla, bla. Si ya me rechazaron para el puesto, la carta de presentación queda inutilizable. ¿Cómo? Si esa carta se va a la basura, si te rechazaron. ¿Esa es la pregunta? Si me especificas un poquito más, probablemente yo te puedo responder a cabalidad. Claro, pues si la gracia es que uno envíe la carta con el currículum en un pack y no enviemos el currículum primero y después la carta. O sea, la gracia, ¿cierto?, de la carta es que nos colabora a. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿cierto?, que mande mi currículum y que me digan que no y que después envíe la carta, nadie la va a leer, va a quedar, ¿cierto?, en el bote de la basura. O en la papelera de reciclaje, ¿cierto?, del computador. O simplemente en el spam del correo electrónico. Errores. Vámonos a los errores. Primero, que sea extremadamente larga. Ya lo dijimos, cartas de 2 carillas, 3 carillas, 4 carillas, 5 carillas, nadie las lee. Se van absolutamente, ¿cierto?, a la basura. También, que su carta, ¿cierto?, no esté dirigida a la persona correcta. Para ello, uno tiene que averiguar quién es el gerente, quién es el encargado de recursos humanos, quién es el jefe del área técnica, cuál es el ingeniero, ¿cierto?, a cargo del proyecto, etcétera. Debemos buscar, googlear, investigar, ¿cierto?, en internet, para poder saber a quién se la tenemos que enviar, a quién la tenemos que dirigir. También, otro de los grandes errores que la gente comete es no comentar, ¿cierto?, sus logros profesionales. No contar lo que ha logrado. Y pueden ser logros profesionales que ha alcanzado, ¿cierto?, durante su desarrollo académico, durante su formación académica. O sea, si usted es el primero en el ranking, es el momento, ¿cierto?, de contarlo. Si usted salió con máximos honores, ¿cierto?, es el momento de contarlo. Pregunta. Luego un rechazo, ¿se debe agradecer la oportunidad de todos modos o es mejor no comentar nada extra? Depende, porque por ejemplo las grandes empresas, José, te envían un correo general para todos los participantes del proceso y dice, estimado, /A. Fue un gusto haber recibido, ¿cierto?, su documentación para el cargo de jefe de proyecto, pero lamentablemente su currículum no cumple con el perfil solicitado. Esperamos que mantenga su esperanza y siga postulando con nosotros. Entonces, ahí, ¿valdrá la pena, ¿cierto?, contestar a ese correo masivo? Si te envían un correo específico con tu nombre y apellido, estimado José, lamentablemente no fuiste seleccionado para este trabajo, pero posiblemente en un futuro exista una oportunidad para ti. Atentamente, Claudia Barrientos. Ahí tú me podrías contestar. Estimada Claudia, agradezco tu referencia y en un futuro cercano volveré a postular. Saludos cordiales. Correo, ¿cierto?, cortito. Solange, la carta puede ir dirigida al área de recursos humanos, al área técnica, al jefe de proyecto, al ingeniero a cargo, va a depender, ¿cierto?, de la empresa a la cual estás postulando. Por eso hay que investigar. Si es, por ejemplo, que estoy postulando a través de un portal laboral, uno le pone, señores, minera escondida, 2 puntos, y ahí redactas la carta. Porque generalmente en esos avisos, en internet, no aparece el nombre y el apellido. O, señores, área recursos humanos, minera escondida, presente. De mi consideración, bla, 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 bla.
Entonces, que no te dirigía a la persona correcta. No comentar los logros. Usted debe contar si usted fue parte, ¿cierto?, del centro de alumnos, si participó en la organización de eventos, si usted participó en la organización de algún proyecto en particular, si se ganó un premio. Todo eso lo tiene que mencionar. También, dentro de los tips importantes, ¿cierto?, de una carta de presentación es incorporar de forma mágica que usted tiene la capacidad de resolver problemas, que usted tiene la capacidad, ¿cierto?, de manejar conflictos. Puede incluso en 2 o 3 líneas comentar alguna experiencia en la cual tuvo que resolver el problema o manejar un conflicto y salió victorioso o victoriosa. Puede ser, esa es una de las formas, ¿cierto?, de contar el desarrollo de esa habilidad. Partir con una frase aburrida, iniciar, ¿cierto?, la carta de presentación como una primera frase aburrida como: soy Claudia Barrientos, psicóloga. Fomísimo, hay que buscar un poquito, ¿cierto?, hacer el ejercicio creativo de. Además de notas, ¿qué otro puede ser considerado logro dentro de la carta? Que hayas desarrollado una buena práctica profesional, que no hayas tenido ciertas dificultades para adaptarte a diferentes contextos, que, que hayas podido, ¿cierto?, ser capaz de implementar los conocimientos que aprendiste durante tu formación profesional en tu práctica. Esos son logros. El tema es que uno no sabe, ¿cierto?, cómo incluirlo, pero esos son logros que sí o sí, ¿cierto?, debiésemos incorporar. Yo creo que las notas no lo es todo. Yo creo que existen, ¿cierto?, otros logros, tal como te estoy mencionando, que son muchísimo más potentes y más impactantes en algunos casos para el reclutador más que las notas. Las ayudantías, tutorías irán en el CV o en la carta. En ambas, tú puedes incluir, ¿cierto?, que durante varios años te desempeñaste como ayudante de X y X cátedra, en la cual pudiste, ¿cierto?, desarrollar aún más los conocimientos específicos de tal área a través de la interacción constante con los pares, y ahí uno puede buscar, ¿cierto?, otros elementos para potenciar esas ayudantías y esas tutorías. Primera fase, aburrida. Tenemos que pensar cómo presentarnos sin partir, ¿cierto?, con nuestro nombre y nuestra profesión. Copiar y pegar el currículum, también sabemos que está prohibido. Utilizar una carta vieja, una carta que ya utilicé, ¿cierto?, en trabajos pasados y me fue mal, yo ahí me preguntaría, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, generaría nuevas cartas y cartas no genéricas. Ya les dije que ustedes tienen que demostrar que investigó la organización y que también esa carta es específicamente para ese trabajo en particular. Y ahí es donde aparecen ciertas habilidades. Uno tiene que ver, bueno, ¿qué es lo que están pidiendo en el aviso? Y desde ahí uno tiene que incorporar esas habilidades determinadas en la carta de presentación. Entonces, ¿cómo redactar? Vámonos a los tips. Primero, estimados señores, ahí, ¿cierto?, tenemos que identificar a quién le vamos a dirigir la carta. Segundo, preguntita. Esos tips también podrían aplicar la carta de presentación para el ingreso en posgrado, por supuesto. La carta de presentación para postular a un posgrado, ahí uno tiene que contar por qué está motivado, cuál es tu experiencia, ¿cierto?, en el área, por qué quieres especializarte en esa área en particular, por qué te gusta, por qué te motiva, por qué te encanta esa área. Tú tienes que pensar que el reclutador, ¿cierto?, del posgrado, que puede ser el director del posgrado, tiene que decir, oh, de verdad que le gusta esta área, démosle una oportunidad, y además cuenta con las notas, fantástico, aceptémoslo o aceptémosla. Entonces, el saludo. Segundo, ¿por qué envío la carta? ¿Por qué estoy enviando esta carta de presentación?
para que me conozcan, para que me tengan en el radar, porque cumplo, ¿cierto?, con lo solicitado en el aviso. Entonces, en algunas oportunidades uno podría poner que el aviso lo encontró en la página de trabajando.com. Uno hace, ¿cierto?, referencia a la búsqueda. El por qué envió la carta es importante porque uno le da a entender, ¿cierto?, uno le da a conocer al reclutador el por qué te llama la atención ese trabajo. ¿Por qué quieres trabajar en esa empresa? ¿Por qué sientes, cierto, que esa empresa puede ser un trampolín importante para tu trayectoria profesional? ¿Porque tienes ganas de aprender? ¿Porque quieres desarrollarte más en un área? ¿Porque quieres incorporar nuevos conocimientos, cierto, específicos? Ese es el porqué. Luego, también es importante, cierto, que nuestra carta incluya un resumen de nuestro perfil profesional. Claramente en la carta tiene que ir su nombre, en qué se está especializando, cuáles son las áreas, ¿cierto?, que más le gustan, experiencia relevante, ahí podemos incorporar las tutorías, las ayudantías, los voluntariados, las prácticas, y pensar cómo toda esta información, ¿cierto?, que yo estoy redactando se relaciona y es relevante, ¿cierto?, con el puesto al cual estoy postulando. O sea, en ese sentido, mayor información sin una base o sin una relación con el puesto no tiene ningún sentido. Aquí lo que vale es la calidad por sobre la cantidad. Usted puede tener 10.000 caracteres en la carta, pero de esos 10.000 caracteres, 800 pueden ser pura cháchara. 1.000 pueden ser, ¿cierto?, pura cháchara. Pueden ser brillantina, como le decimos en el mundo del reclutamiento. Hay currículum con brillantina, hay también cartas de presentación que tienen brillantina. ¿Dónde me doy cuenta, cierto? Primero, en toda la información que lanzan, que probablemente no está relacionada, cierto, con el cargo, y eso finalmente, cierto, lo confirmamos en la entrevista, que era brillantina. Por eso, los logros ayudan, pero seamos breves. No aburramos, ¿cierto?, al reclutador al leer nuestra cartita. Ajá, que era lo que yo les decía hace rato. O sea, investiguemos. Pregunta, ¿qué pasa si en una entrevista por ABC motivo el entrevistador hace comentario o pregunta atacando hacia mi persona? Debería detenerlo, confrontarlo responsablemente. Algunas empresas se pasan el dato si alguien le va mal en una entrevista. Ah, pero usted se está adelantando, po. Entrevista es la sesión 5 y 6. Sí, si se pasa, uno, o si te está atacando, uno respetuosamente le tiene que parar el carro, sí o sí. Segundo, no se pasan el dato. No hay como una lista negra de candidatos. Así que tranquilidad. Pero sí, si el entrevistador, ¿cierto?, se pasa a otro extremo y hace preguntas íntimas, o bien hace comentarios sobre tu vestimenta o sobre tu persona, tienes que pararle el carro. Uno le puede decir, estaba extremadamente motivada con esta empresa, me gustaba muchísimo poder ser parte de este proceso, pero lamentablemente con esta actitud no puedo seguir participando, le agradezco su atención, pero su actitud siento que no corresponde a un proceso de selección y reclutamiento. Muchas gracias, hasta luego. Uno pesca sus cosas y se va. Cuando se cierra una ventanita, se abre una puerta. Yo soy de esa convicción de vida. Si se cierran ventanas o puertas, se van a seguir abriendo otras. Así que, y si esa no es porque la vida, ¿cierto?, nos da lo que necesitamos y no lo que queremos. Así que siga buscando tu trabajo porque en esa empresa no hay. Ya, yo les estaba diciendo entonces que es súper importante, ¿cierto?, averiguar, conocer, investigar y pensar, ¿por qué me gusta esta empresa? ¿Por qué yo quiero trabajar en ella? Por su experiencia, por su respaldo, por su posición en el mercado, por su
por los temas, ¿cierto?, con los cuales trabaja, porque tiene proyectos que me interesan. ¿Por qué? Porque comparto, ¿cierto?, sus valores, porque me siento identificado con su misión. ¿Por qué quiero trabajar con ellos? ¿Por qué quiero ser parte? ¿Y cómo yo puedo colaborar, ¿cierto?, al cumplimiento de su objetivo? ¿Cómo yo desde, a lo mejor, mi poca experiencia, pero mi mucha, y todas mis ganas y mi motivación puedo contribuir? Ya, a lo mejor no detallo la empresa, pero sí averiguo sobre el rubro. ¿Qué tiene el rubro al cual estoy postulando que me gusta? ¿Por qué me hace sentido? ¿Por qué quiero trabajar ahí? Más allá, ¿cierto?, del sueldo. O sea, nunca hay que hablar de plata en una carta de presentación. Jamás. Probablemente nos gusta la empresa porque paga bien, pero eso no se dice, es un secreto. ¿Ya? Pregunta. Pero cuando uno no tiene nada de experiencia, ¿sirve andar en cómo será uno como trabajador? Claro, el problema es que yo puedo prometer orden, ser prolija, eh, disciplinada, rigurosa, puedo prometer muchas cosas, pero ¿cuánto de ello es verdad? A lo mejor solamente lo estoy diciendo porque quiero alcanzar el trabajo. Entonces, ¿yo qué haría ahí? Si no tengo experiencia, alguien llegó, tocaron el timbre. Si yo no tengo experiencia, yo, tal como les dije, le daría importancia a mis habilidades. ¿Cómo las habilidades, cierto, que desarrollé en mi formación académica o en mi práctica, las puedo poner al servicio de la empresa, las puedo poner, ¿cierto?, al servicio del cumplimiento de los objetivos, como yo desde mi motivación, mis ganas, puedo contribuir? Sí, quizás no tengo experiencia, pero sí quiero, estoy motivada a hacer a un aporte desde mi formación profesional, desde mis habilidades esenciales para el cumplimiento del objetivo de la empresa. Entonces, si yo destaco, ¿cierto?, el por qué me gusta esa empresa, el por qué me gusta, por qué quiero trabajar en ese rubro en particular, le va a demostrar, ¿cierto?, al reclutador que investigaste, que te diste el trabajo, ¿cierto?, de revisar el perfil de cargo en el aviso y que efectivamente tienes motivaciones. Tienes motivaciones para desarrollarte en ese cargo al interior de esa empresa. Hay una cosa que se llama call to action, tal como podemos verlo, ¿cierto?, en la pantallita, que tiene que ver con palabras que son disparadoras. Es decir, palabras que funcionan como una metralleta, pero de impacto. Más que escribir una larga lista, ¿cierto?, todas las habilidades, mis conocimientos y lo maravillosa que soy, hay palabras, ¿cierto?, que causan impacto, que más bien, ¿cierto?, son frases. Como por ejemplo, me gustaría concretar una reunión donde pueda ahondar en mi experiencia profesional, me gustaría concretar una reunión en la cual yo pueda demostrarles, ¿cierto?, mis habilidades y mis conocimientos en el área y de esa forma poder ser parte de la organización. Ese tipo de frases engancha. ¿Por qué engancha al reclutador? Porque demuestra lo seguro o segura que usted puede ser. Que usted no tiene miedo a una entrevista. Que usted no le da miedo, ¿cierto?, que alguien del área técnica le pregunte. Que converse y que quiera indagar mucho más acerca de usted. Eso es un call to action. Esas son las palabras ametralladoras, disparadoras, ¿cierto?, que causan un impacto potente. Piensen en eso. El cierre de la carta. Ya sabemos que inicio, desarrollo, final. En la despedida usted tiene que ser atento, atenta y educada. Incluir, ¿cierto?, una despedida en la cual uno se ponga a disposición. Los saludo atentamente, Claudia Barrientos, quedo a la espera de sus noticias. Los saludo atentamente, Claudia Barrientos, quedo a la espera de poder concretar una reunión en la cual yo pueda demostrarles cómo me puedo convertir en un aporte. Cerremos la carta.
despidámonos atentamente. Y por supuesto que hay gente que se lo olvida. Es como cuando yo les digo y les voy a decir, ¿cierto? Cuando hablemos de entrevista, que hay que bañarse para ir a la entrevista. Sí, porque hay gente que no se baña. Hay que bañarse para ir a la entrevista. Es importantísimo que en la carta de presentación, a pesar de que usted envíe su currículum, ponga sus datos personales. Nombre, correo, teléfono, nada más. Pero sí o sí tienen que estar en la carta. Y esto se los recalco porque hay gente que efectivamente no lo coloca. Entonces uno dice, bueno, pero chuta, voy a tener que revisar el currículum para saber de quién es la carta y cómo ubicarlo o ubicarla. ¿Ya? Y para evitar eso, póngala esa información en la carta. Aquí hay un ejemplo muy, muy simple. Pueden buscar en internet, ¿cierto? Diferentes tipos de cartas. Lo importante es que no cometan el error como en el ejemplo que no está ajustado al texto. Uno se fija en ese tipo de cosas. Por eso les mostré esta carta, para que ustedes aprendan que tienen que ajustar, ¿cierto?, el texto a la hoja. Si bien es un detalle, igualmente ciertos reclutadores que nos fijamos en eso. Entonces, el lugar y la fecha. Lugar y fecha. Nombre de la empresa. La dirección de la empresa donde se ubica, ¿cierto? Y la región, la ciudad, el país. Súper importante, ¿cierto? Identificar esos elementos. Pregunta. Sí, a justificarlo, sí, justificarlo y que quede no para la derecha, no para la izquierda ni en el centro. Ajustar, justificar, que se vea ordenado, porque eso también habla de usted, así como el currículum habla de usted, la carta de presentación también lo hace desde esos elementos formales. Tal como dijimos, tenemos que dirigirse a alguien, puede ser el área de recursos humanos. Pregunta. Tengo una duda sobre la sesión anterior. ¿LinkedIn es solo para profesionales o también para personas egresadas y sin títulos universitarios? Yolanda, tú te puedes hacer un perfil de LinkedIn mientras eres egresada. No tiene mucho sentido cuando uno es estudiante de primero, segundo, tercero, cuarto año, no. Tiene más sentido cuando estamos en el último año de la carrera o cuando ya egresamos o simplemente cuando ya estamos profesionales, es decir, cuando somos titulados. Los datos personales los puedes incluir en la despedida o los puedes incluir como un párrafo. ¿Qué haría yo? Los dejaría como pie de firma. Pondría mi nombre, mi correo y mi teléfono. Aquí, miren. Perdón. Entonces acá, si ustedes se fijan en este ejemplo, saluda, luego informa, ¿cierto?, que adjunta el currículum vitae, y esta es como una carta de presentación autoconvocada, como que no hay un cargo, pero sí yo me presento a la empresa para que me tengan presente si en algún momento se abre alguna posibilidad laboral. Hay mucha gente que lo hace. Luego, habla de la experiencia y los conocimientos técnicos, determina el rubro de la empresa y marca dos elementos que son muy importantes: el inglés avanzado y el manejo de herramientas informáticas. Y es muy importante porque esta carta está orientada, ¿cierto?, a un trabajo donde piden inglés avanzado y donde también solicitan herramientas específicas. Entonces, aviso relacionado, ¿cierto?, con lo que ponemos en la carta. Luego habla de sus características, habla de la proactividad, la capacidad de formar equipos de trabajo y la búsqueda permanente para alcanzar los valores, ¿cierto?, de la empresa, de la responsabilidad social empresarial. Oh, se perdió. Y luego, al final, podemos ver, ¿cierto?, que agradece y que queda a la espera los comentarios. Entonces, 3 párrafos y medio, que ustedes lo pueden convertir en 3 párrafos, y recuerden, ¿cierto?, ocupar alguna frase ametralladora, disparadora, ¿cierto?, que cause impacto.
¿Dudas, consultas, comentarios? Sí, Pablo, claro que tendrías que haber preguntado en el, estoy mirando los dos, en el de pregunta y respuesta. Sí, puedes decir que porque es prestigiosa, tienes que convencer, justificar. ¿Por qué es prestigiosa y por qué quieres ganar experiencia ahí? ¿Cómo eso, cierto, colabora con tu perfil profesional y con el desarrollo de tu carrera en esa área en particular? Sí, Benito, puedes no poner referencias. De nada, Pablo. Puedes no poner referencias, pero sí tienes que poner, cierto, la empresa donde trabajaste, el cargo y la empresa. A lo mejor no la referencia para que no llamen a nadie, porque probablemente a lo mejor no están, pero sí los lugares y los años que estuviste. Aquí hay otra preguntita. ¿Cómo puedo acceder a los videos de esta sesión y de las anteriores? Ah, esa ya no es mi responsabilidad. Pueden preguntarle a Javier, pueden preguntarle a Sebastián. Bueno, los videos se van a enviar una vez que terminen todos los ciclos de los talleres, o sea, cuando termine todos los talleres, ahí se van a enviar los videos a cada una de las personas inscritas. Y ahí tenemos la respuesta entonces, ya sabemos. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario respecto a la carta de presentación? Recuerden que es un elemento adicional, pero no por eso, ¿cierto?, deja de ser importante. Currículum, perfil en LinkedIn y carta de presentación. En la próxima sesión, ¿cierto?, en el próximo webinar vamos a hablar acerca de las pruebas psicológicas. Se nos viene bastante interesante. Y las dos últimas, que son las 5 y las 6, vamos a tratar sobre la entrevista, vamos a desarmar la entrevista, vamos a revisar tips y también vamos a revisar, ¿cierto?, cuáles son las preguntas clásicas y las preguntas raras, ¿cierto?, que nos podrían hacer en una entrevista laboral. Sí, si tienes B1 igual lo puedes incorporar siempre y cuando el trabajo, el trabajo al cual estés postulando no te pidan un inglés importante o un inglés avanzado. E incluso lo puedes omitir si no aparece en el aviso. Al parecer no tenemos más dudas ni preguntas. De nada. Parece que quedó todo clarito con la carta de presentación. Súper. Entonces, bueno, de todas formas, pueden después, posteriormente, hacer las preguntas. Cualquier duda que tengan respecto al enlace o eso, ahí me pueden enviar directo un correo. ¿Ya? Así que, bueno, muchas gracias Claudia nuevamente. Estuvo muy buena la presentación. A mí también me sirve harto esto. Así que nos estamos viendo ya el próximo martes. Ya el próximo martes a la misma hora yo les voy a enviar el mensaje a todos. Es el mismo link, así que no hay problema. Me parece que hay una última pregunta antes de que terminemos. Sí, si no tengo certificado que acredite mi aprendizaje, como Excel, ¿es conveniente ponerlo en la carta? No, yo no lo pondría en la carta, porque no es un logro potente que logre impactar al entrevistador. Eso lo dejaría en tu currículum. Ya pues, muchas gracias a todos y a todas entonces por participar. Nos estamos viendo el próximo martes a las 5, ¿ya? Muchas gracias también a Claudia por la presentación. Chao, chao, que Eso, estén lo muy bien espero. todos. Cuídense. Lo espero el próximo martes. Que tengan excelente semana. Abrazos para todos y todas. Adiós.